Hola, bienvenido a la clase de Introducción a las Ciencias Sociales, clase número 2, la construcción del conocimiento. Introducción. Como sabes, la clase anterior hablamos de los tipos de conocimiento, así como también la clasificación de las ciencias sociales y las ciencias prácticas. Te invitamos a seguir estudiando los siguientes temas. Humanidades. Son aquellas disciplinas académicas que estudian la condición humana, usando métodos analíticos, críticos y especulativos, lo que las distinguen de las disciplinas con métodos empíricos, como las ciencias naturales y sociales. Las áreas que se consideran dentro de las humanidades son la literatura, la música, la filosofía, la historia, la religión, el arte, la lingüística. La antropología, las comunicaciones y los estudios culturales a veces se consideran como humanidades, pero también como ciencias sociales. Las humanidades son una forma de pensamiento que puede determinar acciones y cuya tarea asignada por la sociedad como universo de comunicación es responder a preocupaciones sobre quién es y qué debe hacer el ser humano para llegar a realizarse. Filosofía. El significado literal de la filosofía es amor a la sabiduría. La filosofía fue la primera ciencia que en forma metódica y rigurosa, mediante la observación y la razón, trató de responder las ternas preguntas que desde siempre se han hecho el hombre. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? El objeto de la filosofía, en un principio, era todo lo pensable, el cosmos, que es el mundo físico en su totalidad, y el hombre que forma parte de él, pero no se limitaba a lograr información, sino que reflexionaba también sobre la posibilidad del conocimiento, la realidad de los objetos como posibles o solo concebibles con el pensamiento. La filosofía como ciencia, que estudia las ideas y los postulados filosóficos que caracterizaron a las distintas fuentes de pensamiento, es muy importante porque permite a las personas tomar conciencia de su propia forma de pensar sobre sí mismas, sobre el mundo en que viven y sobre sus propios proyectos y valores, inspirándose en la lucidez y el ingenio de los grandes pensadores filosóficos de la humanidad, esclareciendo su propia cosmovisión. Diferencias entre la filosofía y humanidades. Como acabamos de mencionar, la filosofía es el amor por la sabiduría, en el cual el hombre se preguntaba por qué existe el universo, por qué nos comportamos como nos comportamos, qué son y para qué sirven nuestras creencias, qué es eso a lo que llamamos conocimiento, qué es lo justo, quién soy y para qué existo. Mientras las humanidades se enfocan en el estudio de las sociedades, la filosofía humana como ciencia que estudia las funciones orgánicas busca entender lo que ocurre en nuestros cerebros cuando sentimos la experiencia del enamoramiento. Nos describen las partes del cerebro involucradas, así como las sustancias químicas que actúan en esos estados. Filosofía y probabilidad. ¿Qué significado tiene la afirmación de un investigador que asegura con base a sus investigaciones que la probabilidad de que una pareja se divorcie durante los 3 primeros años de haber contraído matrimonio en México es de un 65%? Si bien, al analizar cómo se obtiene ese dato, lo más común en estos casos es que el investigador acuda a los registros de matrimonios y divorcios del país, que observe los registros de algunos años, 5 por ejemplo, y que ordene los casos por año, cuantificando. Con esto, ¿qué te puede decir la información? Casos de matrimonios contraídos en 2005 y que encontró que para 2008 ya se habían divorciado 6.500 de ellos. Movimientos y revoluciones. Entendemos a los movimientos sociales como procesos que llevan a cabo grupos de personas para transformar algunos aspectos de la sociedad en un periodo de tiempo que a veces es corto, en ocasiones de larga duración. Hay personas y grupos que se convierten en impulsos para transformar algunos aspectos de la sociedad y en ocasiones sucede que ante una necesidad que se genera en el medio en el que se viven, una parte de la sociedad se organiza y con sus acciones busca lograr algo que les es importante. Cuando hablamos de una revolución social, nos referimos a cambios fundamentales en las instituciones, transformaciones de las estructuras o pilares de la sociedad, giros drásticos que por lo general vienen acompañados de movimientos armados o de transformaciones tecnológicas que modifican
a cabalidad las relaciones sociales, como fue el caso de la Revolución Francesa del siglo XVIII y las transformaciones que esto generó durante el siglo XIX. Hay tres grandes transformaciones. A continuación mencionaremos algunas. Algunos autores, como Aramberri y Zúñiga 2001, señalan que no es posible comprender el surgimiento de lo que hoy conocemos como ciencias sociales si no se toman en consideración tres grandes transformaciones. Número 1. Los cambios en el contexto económico y social que se producen por la revolución industrial. Número 2. Las modificaciones en la organización política. Y número 3. El gran avance de los conocimientos científicos y técnicos, especialmente por el impacto que tuvieron los trabajos de Newton y por el papel de la razón. Reflexionemos. ¿Entonces la ciencia se construye mediante argumentación rigurosa? Claro que sí. En algunos casos, esta argumentación se apoya mucho de la evidencia experimental que se obtenga, en otros de evidencia empírica no experimental, como las encuestas, cuestionarios u observaciones. Esto llegaremos a la conclusión de que algunas ciencias como la filosofía y las humanidades nos pueden llevar al cuestionamiento del porqué de las cosas. A continuación, la revolución científica. En este tema aprenderás diversos hechos históricos que favorecieron el nacimiento y la construcción de las ciencias sociales, sus aportes, su desarrollo y su reconocimiento. Origen de las ciencias sociales. Como tú sabes, cada ciencia social tiene un origen. En este caso, marcaremos los acontecimientos que dieron origen a las ciencias sociales. En primera instancia tenemos a la revolución científica, la revolución industrial, la ilustración, la revolución francesa, el racionalismo y el empirismo. A continuación, veremos algunas de ellas. La revolución científica. Entre los siglos XVI y XVII, que tenía como finalidad reestructurar a la sociedad bajo principios científicos, su iniciador fue Nicolás Copérnico, quien propuso la teoría heliocéntrica en el campo de las ciencias empíricas, la cual señalaba que la Tierra no era el centro del universo y que ésta giraba en torno al Sol. La revolución copernicana, como también fue conocida, se contrapuso a los viejos planteamientos que sostenía la Iglesia. Dicho suceso marcó el cambio a la concepción del universo y la vida. A continuación, te mencionamos dos teorías más que aportaron a la revolución científica. Johannes Kepler promulgó una de las leyes sobre el movimiento planetario que confirmaron la validez de las ideas de Copérnico. Galileo Galilei, quien aparte de perfeccionar el telescopio, promover la experimentación como tarea fundamental de la ciencia, estudiar las leyes del movimiento y caída de los cuerpos y descubrir los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, sostuvo que era necesario alejar las proposiciones filosóficas y teológicas de la investigación. Esta idea le acarreó la enemistad del clero, fue acusado de herejía y lo condenaron a cadena perpetua. Como ves, durante el juicio fue obligado a retractarse de los postulados que atentaban contra la Biblia. No fue sino hasta que Juan Pablo II ordenó una investigación sobre la condena eclesiástica del astrónomo italiano en octubre de 1992, en que una comisión papal reconoció el error del Vaticano. Racionalismo. En este periodo, el filósofo francés René Descartes propuso el llamado paradigma mecanicista, racionalista o racionalismo, que sostiene la creencia de que el conocimiento proviene de la razón. En efecto, el racionalismo es una corriente del pensamiento que apareció en el siglo XVII, según la cual la razón es la única fuente del conocimiento verdadero. Con Descartes, la razón se convirtió en el instrumento para alcanzar el conocimiento científico. Algunas de sus ideas más importantes son: la naturaleza funciona de acuerdo con leyes mecánicas. Para entender, descifrar y controlar el mundo es necesario recurrir a las matemáticas, dado que éstas son cuantificables y medibles. Las reglas que se deben seguir en toda investigación científica son: evidencia, observación objetiva libre de juicio. Regla de análisis, dividir todo el problema en partes. Regla de síntesis, recomponer los elementos simples para acceder al conocimiento de lo complejo.
regla de demostración, enumeración y división. Racionalismo. La ciencia se ocupa solo de los objetos sobre los cuales somos capaces de adquirir conocimientos ciertos e indudables. Por ejemplo, el método o razonamiento analítico tiene más importancia que la experiencia sensorial y la presentación mental. Creación de la geometría analítica sostuvo que ésta se realiza en el plano de la abstracción. Nuestro conocimiento de la realidad proviene de la razón. Es necesario plantear la duda metódica de las impresiones de los sentidos, de los conocimientos tradicionales y hasta del cuerpo. Por esta razón determinó no creer ninguna verdad hasta haber establecido las razones para hacerlo. René Descartes comenzó sus investigaciones a partir de un único conocimiento seguro. Cognitivo, ergo sum, pienso, luego existo. El empirismo. Para los empiristas, la mente tiene ideas simples que emanan de los sentidos, y estas provienen de la realidad. Las ideas complejas son abstractas y compuestas, y surgen de las ideas simples. Por lo tanto, la percepción sensible y nuestra experiencia son los dos aspectos que nos dan el material del conocimiento. El empirismo se constituyó en la base para el desarrollo del positivismo que dominó en las ciencias sociales durante la buena parte del siglo XX. La revolución científica iniciada por Copérnico, Kepler, Galileo y Descartes se fortaleció con los aportes de Isaac Newton, quien se valió del razonamiento matemático, lógico y cuantitativo para entender los fenómenos naturales. Con Newton se llegó a la conclusión que el objetivo de la ciencia era el de enunciar leyes para explicar y predecir hechos y fenómenos. Al mismo tiempo, John Locke propuso el empirismo, corriente de pensamiento surgida del siglo XVI, cuya idea central es que las ideas, contenidos de la mente, provienen de los sentidos que la transmiten las percepciones de las cosas. Como acabas de ver, estamos ya abordando lo que fueron las revoluciones científicas. Acabamos de ver la revolución científica, el racionalismo y el empirismo. Recuerda seguir viendo nuestras clases y darle like a la campanita. Suscríbete para que podamos continuar la clase número 3. Hasta la próxima. Bye.